Esto es Diálogo de la Tarde y ya tenemos en la plataforma, queridos Eduardo, Daniel, Wendy y amables oyentes, a María de Lourdes Maldonado. Ella es directora de la Fundación Derecho y Dignidad, con quien abordaremos una temática lacerante que preocupa no solamente al Ecuador, sino al mundo entero. Qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes y bienvenida, estimada María de Lourdes. Buenas tardes, Luisa, Eduardo, Daniel, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde y saludos a toda su audiencia. Enhorabuena. Recientemente el Ecuador fue parte de una cruzada, de una acción entre varios otros países que con el apoyo de la policía y de expertos de Estados Unidos permitió la desarticulación de una banda que actuaba no solamente aquí en el Ecuador, sino internacionalmente, en contra de la niñez, reclutando y secuestrando a menores de edad para con ellos poder realizar trabajos, entre comillas, de pornografía infantil, particularmente, y de lo que trascendió esta banda operaba aquí en el Ecuador, en Canoa, en Manabí. Yo quisiera, dada su experiencia y siendo conocedora de estos temas, María de Lourdes, que usted nos permita clarificar para que la gente tenga muy en cuenta y tome todas las precauciones del caso para saber de qué manera estas bandas de pedófilos operan y logran seducir y reclutar y apropiarse de nuestros niños, habida cuenta de que hay una densa e importante población de menores de edad en el Ecuador, para estar prevenidos y evitar que caigan en estas mafias de estos pedófilos y depredadores de la niñez y de su inocencia. Sí, Luisa, la verdad es que este es un asunto que reviste de suma importancia para toda la ciudadanía. Cuando hablamos de pornografía infantil, hablamos de algo que está muy atrás, que es la explotación sexual del ser humano. Si bien la mayoría de las víctimas en la pornografía infantil son niños y adolescentes, este delito afecta incluso a la gente que consume pornografía. Es decir, hay tres aspectos que son importantes tomar en cuenta. Primero, el material que se genera es un material que contiene evidencias de abusos sexuales contra niños. Esto es sumamente grave. La pornografía infantil es material de abuso sexual a niños y adolescentes. Segundo, toda la ciudadanía está expuesta, y principalmente nuestros niños y nuestros adolescentes, por la facilidad de la difusión de la pornografía infantil, de la pornografía en general y en este caso de la pornografía infantil. Y luego, el consumo de pornografía, que también expone a todos nuestros niños, eso también genera graves problemas sociales, psicológicos para los consumidores, que pueden ser los mismos niños, puesto que las evidencias, los estudios que se han hecho sobre el tema, reflejan que la edad en la que en algunos casos se llega a ver alguna escena pornográfica o pornografía como tal, puede ser desde los 8 años. Entonces, imagínense lo que significa que niños desde los 8 años estén expuestos a recibir material pornográfico tan fácil como lo es utilizando sus teléfonos celulares. Realmente el ámbito de este problema es sumamente grave. Ahora, que uno de los factores que más influye para que se den estas prácticas es evidentemente la pobreza extrema, que lamentablemente es uno de los problemas que acogen a nuestro país, nos coloca en una situación de absoluto riesgo, porque evidentemente a través de engaños se permite que los propios padres, como fue en el caso de Canoas, expongan a sus hijos para ser utilizados por estas bandas de criminales. Luego, la dificultad para poder investigar y sancionar estos delitos es aún más grave, porque son delitos que eventualmente se perpetúan en distintos lugares o países. Le pongo un ejemplo, se recolectan las evidencias, se recolectan las escenas con niños ecuatorianos, el material se produce o se reproduce en Colombia y se llega a vender
en los Estados Unidos. Es decir, es muy difícil ubicar el origen de los delitos, dónde se produce el material, dónde se distribuye el material, quiénes están atrás de este gran negocio que tanto daño está haciendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces, realmente existen dos factores principalmente de riesgos que son, primero, las situaciones de pobreza que exponen a los niños y a las familias a ser utilizados en la pornografía, y obviamente el abuso sexual que está atrás de las imágenes que se reproducen en la pornografía infantil, y luego la facilidad que tenemos ahora con los medios tecnológicos de acceder a esto a través del Internet, y que evidentemente se oculte los delitos y se haga más difícil su investigación, justamente porque se pueden perpetuar en distintos países, haciendo más difícil aún su investigación. María de Lourdes, Eduardo Mendoza Estrada también tiene interrogantes. ¿Cómo está María de Lourdes? A ver, yo quiero ir, yo he estudiado bastante el tema y la verdad es que es algo que a uno pues le parte el corazón. Le decimos a todos, véanse la película Sound of Freedom porque te lo explica así como tal. Y la verdad nos enriquece este tipo de conversaciones, de diálogo dentro pues de nuestro medio. Yo quiero preguntarle, hablemos de los socios, porque al lado de la pornografía infantil existen varios socios. Primero es, como usted bien lo dice, a nivel internacional y transnacional, porque vamos a hablar de transnacional, hay empresas que se dedican o que hacen un supporting o dan dinero justamente a políticos que aprueban leyes para que se dé este tipo de abusos como tal. Y atrás de eso también está la gente que soporta y apoya como tal estas ideologías, estos pensamientos, justamente, que una cosa, como le digo, es la libertad de cada quien, las libertades sociales de todas las personas, pero existen socios, aun cuando no se demuestran como tal, como sucede mucho en los Estados Unidos, y perdónenme, se pasa bastante, mal llamados, porque el progresismo es otra cosa, mal llamados progresistas, y en Canadá justamente, o sea, se está hablando, y aquí en el Ecuador se ha llegado a hablar. Yo he escuchado abogados, porque han venido abogadas, hablar de niños que se puedan cambiar de sexo, etcétera, 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 etcétera. Y como le digo, es una cadena apoyada por una multinacional que la gente no lo habla, la gente no lo menciona, ¿verdad? Que es Planned Parenthood. O sea, esa es la verdad, Planned Parenthood. O sea, es la realidad. Entonces, hablemos de los socios. Porque, en efecto, quizás el exceso, que es una porquería, porque hay que decirlo así, una porquería el tema de la trata de blancas, y el exceso también está en la pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay socios, pues, aparte de estos. ¿Cómo combatir esto? ¿Y cómo identificar? Porque la gente sí tiene que tener claro que tienen que identificar a estas personas, ¿ok? No es que yo apruebo porque apruebo esta ley, o no es que yo estoy a favor o no estoy a favor. Atrás de la pornografía infantil hay que decirlo y hay que hablarlo justamente. Están lobbies internacionales, económicos, ¿ok? Y decir esto puede ocasionar mucho dolor y mucho sufrimiento, porque como le digo, esto aquí no tiene que ver con la libertad de cada quien puede decidir. Pero yo creo que si tú le cambias el sexo a un niño de 12 años que no tiene la capacidad, o apoyas, o que un abogado o una abogada diga, no, sí, yo le puedo cambiar el sexo a un niño a los 12 años porque él me dice que él se siente mujer. Creo yo que quita un poco esta libertad. Cuéntenos un poco su impresión. Como le digo, ya a mí me sale todo el dolor, porque yo, como le digo, yo vi Sound of Freedom, yo hasta lloré con la película, yo no lloro con películas, ¿ok? Y molesta, porque al lado de la trata está también, y de la pornografía infantil, está también, y de la violación de los niños, están también socios que la gente no menciona. Cuéntenos un poco. Sí, lo que usted menciona es, creo que la palabra tristeza no refleja lo que uno llega a sentir cuando ve esa película, que de paso le recomiendo, y creo que es necesario que todo el mundo lo vea. Pero lo que usted dice es muy importante. Atrás de la pornografía existe una mercantilización del ser humano. Y ese es el concepto que no se logra descubrir atrás de otros temas.
Y tal vez aquí me voy a desviar un poco. En el Ecuador, hace pocas semanas, en la Corte Constitucional, dentro de una acción de inconstitucionalidad a la ley a la ley que regula el aborto en casos de violación, se otorgó una medida cautelar que lo que impedía, o sea, que suspende, más bien dicho, una norma de esta ley que impedía el tráfico de órganos humanos de los bebés abortados. ¿Y por qué hago esta relación? Porque justamente usted sabe qué pasa en muchos casos de tratas de personas cuando ya no son o ya no pueden ser explotadas sexualmente. Les venden los órganos, eso ya lo sabemos. Muchos de esos les matan y les extraen los órganos o simplemente les extraen los órganos y los comercializan. Si nosotros como país no tenemos una legislación, una jurisprudencia coherente con valores y principios sólidos que impidan, como tanto en la pornografía como en el tráfico de órganos humanos, la comercialización del ser humano, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué buscamos proteger? Tenemos que buscar coherencia en el sistema, que se proteja la dignidad a la persona en su integridad porque simplemente tiene dignidad. La dignidad humana le corresponde a todos los seres humanos, los niños por nacer y a los seres humanos adultos, los ancianos, en fin, a todos. Es decir, ¿cómo podemos nosotros luchar, por ejemplo, con la pornografía, que puede terminar en temas aún más graves? No sé ni siquiera si le podemos poner una nivelación de gravedad, porque todos los aspectos que están dentro de este negocio son graves. Si, como le digo, dentro de otros temas, para favorecer, como usted bien dice, ideologías, como la ideología que está a favor del aborto, se pretende comercializar con seres humanos. Luego también, al hablar de pornografía, y por eso yo comencé hablando de este material de abuso sexual, lo que estamos combatiendo al combatir la pornografía también es la violencia sexual. Nuevamente, si generamos dentro de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, barreras para investigar los delitos de violación, ¿cómo podemos exigirle al sistema que haya sanción, investigación de este tipo de delitos si lo que estamos es ocultando las evidencias de una violación? Luego, es lo que yo les menciono, se necesita coherencia, se necesita eficacia, se necesita que todos estemos alineados en la protección del ser humano de una manera íntegra, sin hacer distinción entre niños, adultos. Todo ser humano tiene derecho a que se le reconozcan y se le garanticen sus derechos. Daniel Solórzano. Gracias, Eduardo. María Lourdes, qué gusto. Hay una realidad lamentable, dolorosa, que nadie, o mejor dicho, que las autoridades tienden a no afrontar el tema. Y digo yo desde la misma escuela. Lamentablemente muchos casos de abusos de niños se da en el entorno familiar. Es una realidad que desafortunadamente por vergüenza, por temor, no tiende a ser denunciado, y en las escuelas tampoco se habla de esta realidad. O sea, yo recuerdo cuando mis hijos eran muy pequeñitos, desde pequeños se les inculcó: nadie puede tocar tu cuerpo, y si eso ocurre usted tiene que decirlo. Yo tengo 2 hijos varones y creemos que los hemos educado muy bien, ellos muy conscientes de su cuerpo, sabían que nadie podía tocarlos, nadie, ni familiar, ni amigos, ni nada. Pero eso es algo que efectivamente se tiene que dar en la familia, pero tiene que haber algún tipo de control en las escuelas o algún tipo de charla que le diga a los niños: oiga, niños, nadie los puede tocar. Sin embargo, parece que eso nos da pena hablar, nos da vergüenza hablar. ¿Cómo cambiar esa realidad, María Lourdes? Sí, Daniel, ese es otro grave problema, y otra vez yo me quejo de la incoherencia de todo lo que estamos reclamando. Por un lado, estos grupos que antes refería Eduardo, estas ideologías, promueven, por ejemplo, una educación sexual libre, fomentando la autonomía de las adolescentes, por ejemplo. Y sin embargo, no hacemos nada
para prevenir, por ejemplo, la sexualidad en edad temprana, que es uno de los factores, por ejemplo, que promueven el uso y el consumo de la pornografía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como usted bien dice, Daniel, tenemos que trabajar en la educación, tanto en las escuelas y colegios y universidades, me atrevería a decir, como en las familias. Yo soy un poco más ambiciosa. Yo estaba pensando, por ejemplo, en que el Estado visite estos lugares uno por uno y conozca las realidades de las familias para conocer su entorno y ver sus necesidades. Existen problemas como el alcoholismo, la drogadicción, que también exponen y generan estos círculos de violencia, incluso intrafamiliar. Si nosotros no salimos un poco de esta zona de confort, nos dedicamos solamente a regular estas conductas a través de leyes, y no hacemos un trabajo más de campo, de ir y enfrentarnos a estas personas que están expuestas día a día, que son vulnerables a situaciones como las que estamos comentando, realmente no vamos a generar un cambio. Pero hablándoles desde la prevención, hablándoles de los riesgos de una sexualidad prematura, hablándoles de los riesgos de consumir pornografía, hablándoles de los riesgos de exponer a sus hijos, por ejemplo, a una explotación sexual al momento en que, por ejemplo, les otorgan la custodia a un tercero para que les realice, como en el caso de la película, un casting, como aparece en esta imagen. Es decir, tenemos que detectar las causas, como les digo, el alcohol, la pobreza, bueno, tantas otras que podemos mencionar y que no acabaríamos nunca, lamentablemente, para combatir donde está el problema. Generando políticas, por ejemplo, sobre el consumo del alcohol. Ahí es donde tenemos que hacer. Y obviamente educando a nuestros niños en esos valores, en que exponerse, por ejemplo, a través de una computadora, porque ese es el problema, la facilidad que tienen nuestros niños ahora con el Internet, con el acceso que tienen a los medios tecnológicos, que se puedan exponer a ser explotados sexualmente con una simple acceso a estas páginas en los que pueden requerirles a ellos algún tipo de actuaciones que les vayan a exponer para ser explotados sexualmente. Es decir, hay muchos factores de riesgo, hay mucho trabajo por hacer, pero no es suficiente solamente explicarles cómo funciona la sexualidad. No es suficiente solamente darles anticonceptivos y que hagan lo que ellos quieran y pensar que están en la capacidad y que tienen las herramientas necesarias para poder tomar decisiones respecto a su sexualidad, niños de 15, 16 años, porque para mí niños de 16 y 15 años siguen siendo niños. Completamente de acuerdo, María Lourdes Maldonado, directora de la Fundación de Derecho y Dignidad. Gracias, porque es necesario hablar de estos temas, no dejar que el discurso lo lleven otras personas, sino que todos, como ciudadanos, tenemos que conversar, hablar, debatir sobre temas que son fundamentales para nuestra dignidad como personas. Muchísimas gracias, María Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nada más corrijo, es dignidad y derecho. Dignidad y derecho, yo lo dije al revés, derecho y dignidad. Ando un poco, ¿cómo es que dicen cuando cambias la...? Disperso. No, es cuando cambias la izquierda por la derecha y alteras así. Ay, no recuerdo, pero bueno, usted tiene toda la razón, lo ha corregido. Muchísimas gracias por la corrección. Gracias que tenga a una ustedes. muy buena noche.